continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Les recordamos que para estar correctamente informados deben leer el más moderno diario digital de República Dominicana, diariodigitaldominicano.com, la mejor forma de conocer la verdad. Y los contenidos, los comentarios, las entrevistas que hacemos cada noche en este programa, usted puede buscarlo, accesar a ellos, entrando al canal de YouTube del diariodigitaldominicano.com, accese, canal de YouTube del diariodigitaldominicano.com, puede compartir las entrevistas, puede verlas de nuevo, pero lo más importante es suscríbase al canal y de esta forma estaremos fortaleciendo esta estructura virtual de comunicación. Como lo anunciamos, Abinader, tenemos un invitado especial, un economista experimentado, un técnico calificado, con muchos años de ejercicio, ha laborado para organismos internacionales a los que le ha brindado su talento, su capacidad, es un exdiputado, y bueno, vamos a detenernos ahí. Nos visita el destacado economista, licenciado Luis Simón Terrero. Luis Simón, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y le damos las gracias a ustedes por invitarnos a tan visto y escuchado programa. Así que estamos aquí para compartir con ustedes y con su público televidente. Sí. Hay una pregunta que nunca se escapa en este tipo de programas. La economía es una gran preocupación, no solamente de las altas instancias políticas, es una gran preocupación porque la economía doméstica también logra resentirse cuando la macro no está caminando bien, la micro entonces es un dolor de cabeza para los sectores depauperados. ¿Cómo evalúas la gestión que está haciendo el gobierno, el Banco Central de la Economía en la República Dominicana en estos momentos, después de ser impactados por una pandemia que afectó a la economía a nivel mundial y un poco más seguido la guerra entre Ucrania y Rusia, que aún está latente? Bueno, indiscutiblemente, Charlie, que el presidente Abinader ha sido referente de manejo post-pandemia de la economía dominicana, y por eso precisamente se ha podido evidenciar en los indicadores básicos como el crecimiento del Producto Bruto Interno, que la economía dominicana en los últimos años, y sobre todo después post-pandemia, ha estado puntera. Y ha habido indiscutiblemente un buen manejo tanto de la política monetaria que ha llevado a cabo el Banco Central, como la política fiscal manejada por el gobierno, que ha habido evidentemente una correspondencia entre una y otra cosa, y por eso los resultados que se han obtenido hasta ahora. Pero, licenciado Terrero, también podría decirse luces y sombras en la economía, y de verdad que el presidente recibió una economía en un estado de coma, con un impacto desde el punto de vista global, con todo el tema de la pandemia, con una parálisis absoluta de la economía, casi durante 2 años. Exacto. Y además de eso, después el tema de la guerra rusa-ucraniana. Pero después de eso, bueno, pues la economía dominicana ha venido recuperándose en la parte, se recuperó una buena parte en el turismo y en algunas otras cosas. Sin embargo, sectores no solo políticos de la oposición, sino empresariales, comerciantes y eso, han advertido que en los últimos 2 trimestres la economía dominicana ha venido resintiéndose y se expresa con una falta de circulación. Ha disminuido su ritmo de crecimiento, evidentemente, eso hay una razón de que eso sea así, porque ustedes saben que la política de expansión monetaria y de dinamización que ha tomado el Banco Central, que tomó en los últimos meses, prácticamente todavía podemos decir que no ha surtido sus efectos en la economía. Y entonces, como todos sabemos,
fruto precisamente de los niveles de inflación, tanto doméstica como la inflación externa mundial, que ha vivido la economía mundial. Pues se han establecido políticas restrictivas en las economías del mundo, y eso ha tenido indiscutiblemente un impacto en el ámbito local. Evidentemente nosotros entendemos que a medida que vaya avanzando el año, mejoraría un poco. Los niveles que hasta ahora presenta el Banco Central de crecimiento son de me parece que 1.2%, 1 y pico por ciento, pero en la medida en que esa dinamización que se ha implementado, sobre todo con lo del encaje legal y otros recursos que el Banco Central ha puesto a disposición de la economía, puede esperarse que haya cierta dinámica en el resto del año. ¿Y cómo se traduce eso para la gente que nos está mirando, en los bolsillos de la gente, en términos de una mayor cantidad de consumo, de compra de productos? Bueno, en la medida en que una mayor cantidad de recursos circula en la economía, pues hay una mayor demanda, la demanda agregada se dinamiza, porque se está dinamizando el ingreso, y en esa medida pues va mejorando la situación en sentido general, aunque de manera particular pudiéramos decir que alguna gente estaría muy afectada, porque todavía, a pesar de que los niveles de inflación tienden al rango meta establecido por el Banco Central de 4 más o menos 1, pero hay algunas familias, digamos que los rangos de menores ingresos, que están muy resentidos indiscutiblemente. Y de ahí que para amortiguar un poco la situación, pues el gobierno también ha establecido esos programas sociales que lo ha incrementado y que han sido muy efectivos precisamente para tratar de amortiguar esa situación. Licenciado Luis Terrero, la economía, llámese la macroeconomía, la microeconomía, la economía del hombre sencillo del pueblo, tiene dos vertientes: ingresos y egresos, ingresos y gastos. ¿Cómo está el gobierno dominicano manejando los ingresos y gastos? ¿Existe una correspondencia o estamos gastando más que lo que está ingresando a las arcas del Estado? Bueno, entramos en el tema de las finanzas públicas. Sí. Indiscutiblemente estamos gastando más que lo que ingresa a las arcas del Estado, pero tal vez no es ni siquiera por la voluntad del propio gobernante. Fíjese una cosa, yo quiero decirle, aquí el presupuesto público, digamos que el estado de recaudación e inversión de las rentas tiene tres grandes cuentas que prácticamente resumen ahí lo que es el presupuesto general del Estado. Okay. Hay una cuenta económica, hay una cuenta de capital y hay una cuenta de financiamiento. ¿Qué ha estado sucediendo en los últimos 15, 20 años? Que prácticamente todo el ingreso corriente se va en el gasto operativo del Estado. Yo estuve revisando un poco la situación, digamos que alrededor de un 97-98% de cada peso que ingresa al Estado Dominicano, a las arcas del Estado, se invierte en gastos, se va en gasto corriente. Y dicen los expertos, conocedores del tema, que la regla de oro del presupuesto público se rompe cuando el ingreso corriente, el gasto corriente supera el gasto corriente. Cuando el ingreso corriente no alcanza para completar el gasto corriente. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno,
que prácticamente en la República Dominicana casi todos los ingresos que tiene el Estado se van en el gasto operativo. Y entonces, un punto de quiebre, entonces. Sí, entonces, ya en el año 2012, yo debo decirle a ustedes que el superávit económico, o sea, el superávit de cuenta económica en el presupuesto general del Estado fue de alrededor de 7,000 y pico de millones de pesos. Y eso fue un 1 y tanto % de los ingresos corrientes, del presupuesto, del total del presupuesto, en ese momento. Entonces, ya esa es una situación muy difícil. Entonces, ¿qué implica eso? Que para si hay un superávit corriente de 7,000 y pico de millones de pesos y se ha mantenido ahí entre de 7, 15, 22, ya hace tiempo que no llega ni siquiera a 30,000 millones de pesos. Y entonces, la otra cuenta, que es la cuenta de capital, en la cuenta de capital nosotros tenemos una realidad. Volviendo a ese año, en el año 2012 los ingresos de capital fueron 505 millones de pesos, pero el gasto de capital fueron más de 100, creo que específicamente 133,000 millones de pesos. Cuando usted suma 5,000 a 7,000 y tanto, le da 8,000 y pico, lo que implica que si usted tendría ahí tendría un déficit de alrededor de 123,000, creo que 123,000 millones de pesos fue específicamente, 100 y pico de millones de pesos un déficit fiscal. Entonces, ¿cómo ese déficit se puede cubrir? Se cubre. Pues tiene que cubrirse con endeudamiento. Con endeudamiento. Pero además de ese déficit, el Estado dominicano también tiene que pagar la deuda. La deuda que viene de atrás, que se viene acumulando. Y entonces ahí vimos que las necesidades, en el año 2012 solamente, las necesidades netas de financiamiento del gobierno dominicano, si usted suma el déficit más las aplicaciones financieras, que son los pagos de deuda, estamos hablando de que hubo unas necesidades netas de financiamiento en ese año de 187,800 millones de pesos. Si eso usted lo divide en la tasa de cambio, que fue alrededor de un 39%, en ese año estamos hablando de alrededor de 4,800 millones de pesos. Y a mí me gustaría ahí, en ese caso, referirme, porque vi y leí con mucho detenimiento un artículo que escribió el presidente Fernández en el Listín Diario en esta semana. En el Listín Diario donde se refiere a la deuda pública. Se refiere a la paranoia de la deuda pública. La paranoia de la deuda pública. Y sí, entonces me llamó mucho la atención, porque quiere significar como que nos estamos volviendo locos con el endeudamiento, pero en ese año solamente hubo necesidades de financiamiento netas, o sea, un endeudamiento de 4,800 millones de dólares. Óigase bien. Ahora, yo quiero decirle a ustedes lo siguiente, que lo puntualicé esto. Perfecto. Muy bien. Yo quiero hacerle un recuento de la deuda a ustedes. Aquí, miren, decía también el presidente Fernández que yo creo que debió cuidarse un poquito con ese tema y tal vez dejárselo a otro, porque los políticos tienen que tener mucho cuidado con algunos temas, y sobre todo cuando ya han sido gobernantes y tienen posibilidades de volver a gobernar. Porque mañana, ¿qué va a suceder? Bueno, que si llega a la presidencia va a continuar una carrera, porque en el corto plazo no habría una solución a menos que no haya en la República Dominicana un acuerdo, que creo que eso debe ser lo que debe suceder con este tema de la deuda. Pero usted cree que en la actualidad casi todos los economistas, no solo en el caso Fernández, todo el mundo ha estado preocupado por el alto endeudamiento, sobre todo cuando el presidente había dicho que una de las cosas que también a él le preocupaba, el actual presidente, el presidente Abinader, era el tema del endeudamiento. Sí, tiene que preocuparnos a todos. Ahora,
Lo que yo sí voy a plantear es que es un tema que los políticos deben abocarse a hacer a sentarse en la mesa del diálogo con ese tema y hacer un gran acuerdo nacional donde esté la clase política, sobre todo los partidos que tienen vocación o posibilidad de llegar al poder, pero también los sectores empresariales. Y debo yo decirles lo siguiente, en el año, con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que se aprobó, se formuló y se aprobó precisamente en el gobierno de Leonel Fernández, la estrategia donde se planteaba la visión hacia el año 2030 y las políticas a implementar para lograr esos objetivos, ahí él plantea claramente la necesidad de que a través de lo que es el Consejo Económico y Social se haga un acuerdo para un pacto fiscal. Eso está establecido ahí. Y la reforma fiscal que está establecida en esa ley, bueno, se ha ido postergando y postergando. Yo creo que eso es un tema que tienen que abordarlo. Pero fíjese que a nadie, Terrero, perdóneme, fíjese que a nadie, a ninguno, porque el PRM controla las cámaras y tiene el gobierno en la mano. O sea, que pudiera decidirse por hacer una reforma, pero parecería ser, como dicen ustedes los economistas, que a nadie le conviene el tema de la reforma y sobre todo viniendo de una situación como la de la pandemia, que deprimió la economía. Pero hay que abordarlo porque precisamente no podemos seguir con la situación fiscal que tenemos hoy día. No podemos seguir con eso. Es necesario eso. Ahora, yo vuelvo al tema de la paranoia. Dice el expresidente Fernández en su análisis. Dice, bueno, o sea, él se está prácticamente exculpando del tema. Yo creo que no. Él dice, del año 1844 al 2012, cuando él entregó el poder, la deuda del sector público no financiero se acumuló en 25 mil millones de dólares. Pero mire una cosa, el presidente Fernández no debió partir del año 1884, porque aquí en el 60, en el 61, cuando Trujillo se fue del poder, no había deuda en la República Dominicana, porque en el 59 Trujillo pagó la deuda. Ahora, del 60 al 78, cuando Balaguer entregó el poder, el endeudamiento público en la República Dominicana eran 700 millones de dólares. Wow. Pero del año que fue de donde debió partir el presidente Fernández, porque no es un referente el primer gobierno del PLD, del año 2004 al año 2012, en el año 2004, el presidente Fernández recibió una deuda de Hipólito Mejía de alrededor de 9.600 millones de dólares. Pero en el año 2012, cuando él entregó, eran 25.000 millones, 24.400 millones de dólares en cifras redondas específicamente. Cuando usted resta... ¿Por cuánto está ahora realmente? Ahora, al cierre de junio, el endeudamiento es de 52.300 millones de dólares, cifras redondas. Y eso, pues, quiero darle este dato para que ustedes vean, muy interesante. Licenciado, escúcheme, sigue el orden que usted estaba dando en forma cronológica. Sí, eso, para allá que voy. Perfecto, sí. Entonces, si usted le descuenta la deuda del año 2012 a la existente en el año 2004, que fueron de 24.400 a 9.600, estamos hablando de que hubo un endeudamiento exactamente de 24.400 millones de dólares en el periodo de los 8 años de Leonel Fernández. De los 8 años de Leonel Fernández. Oiga bien, 24.000, eso hace Entonces, siguiendo aquí, en el año 2000, entonces, en el año 2020, la deuda del sector público no financiero eran 48.800
millones de pesos. Es un 57.64% del PIB. Y entonces, en el año 2023 a junio de este año, ahora, recientemente, son 52.300 millones, un 46.52% del PIB. Si ha bajado o no ha bajado la deuda, fíjense una cosa que yo les voy a decir. El endeudamiento es relativo, porque no es lo mismo, por ejemplo, Juan Pérez, que tenga un ingreso de 1,000 pesos al mes, a otra persona X que tiene un ingreso de 50,000. O sea, la capacidad de endeudamiento no es la misma. Y por tanto, el endeudamiento no se puede ver de manera absoluta, sino relativa. Por el monto, sino la tiene que verse capacidad relativa. Y entonces, ¿cuál es el indicador básico? Usted me está diciendo, Terrero, entonces, que República Dominicana todavía puede seguir aguantando el tema de la deuda. Capacidad de endeudamiento. Hay capacidad de coger cuarto prestado todavía. Tiene todavía capacidad. Ahora, pero eso es sano para una economía. No, perdón. Depende. Todo depende. Lo que yo quiero es el asunto de si ha bajado o si no ha bajado la deuda. Y el señor ministro... Jochi Vicente dijo en esta semana que la deuda ha bajado, incluso hay bajones de Cortiñas y otros dirigentes, otros analistas que dicen que ha bajado la deuda. Que dicen que no, ellos dicen que no. Bueno, si Vía Magín Díaz la semana pasada, el ex director de impuestos internos de la DGI. Y de crédito público también. Y de crédito, sí. Él dice eso mismo, que realmente hay una situación que aunque el gobierno tenga la posibilidad de manejarse, el criterio debe ser ir cerrando la llave. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo estoy planteando es que si usted, en comparación con el Producto Bruto Interno, que es el indicador con que tradicionalmente se compara, en relación a ese indicador... O sea, no hay tal endeudamiento tan grande. No, en relación a ese indicador, verdaderamente ha bajado. Porque bajó de un 57%, 57.52% en el año 2020, al cierre de 2020, a un 46.52% en el año 46.52% a junio de este año. Entonces yo digo, bueno, relativamente ha ido bajando. Ahora, ese es el nivel de endeudamiento que nosotros tenemos que tener. No, yo estoy planteando claro, yo creo que eso debe bajarse. Y para que se mantenga en el tiempo, lo recomendable sería que lo que se coja, lo que se tome prestado, menos lo que se paga, sea más o menos, permita que se mantenga el volumen en el tiempo. O sea, que el endeudamiento neto sea cero. O sea, porque recuerde que usted, el endeudamiento no es solamente lo que usted toma, sino es la diferencia en lo que usted toma menos lo que usted paga. Bueno, y en ese sentido también hay una confusión que genera el artículo. Escúchame, no influye en el endeudamiento la calidad de ese gasto. Una cosa es tomar prestado, claro que tomar prestado para pagar nóminas y hacer aumento de salarios, y otra cosa es tomar prestado para construir obras de desarrollo. Y perdona que ahí le agrego a lo que está diciendo Charlie, que tiene mucha razón, que una de las críticas que ha tenido el gobierno ha sido que se ha endeudado y entonces las inversiones se le critica que el nivel de inversión ha sido muy pobre para movilizar, para generar dinero. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Sí, indiscutiblemente, porque cuando usted tiene todo un techo para hacer endeudamiento y que usted no va a tomar ese endeudamiento para pagar deuda, sino para incrementar la inversión, indiscutiblemente. En aquel momento, cuando el endeudamiento era bajo, la deuda que se tomaba para inversión en proyectos de infraestructura, productivo y todas esas cosas. Pero hoy, oiga, ¿cuál es la situación? Lo que sucede hoy es
que el gobierno está prácticamente maniatado porque tiene unos ingresos corrientes que se lo traga el gasto corriente, y entonces para hacer cualquier cosa en el Estado Dominicano tiene que tomar prestado, pero también tiene que tomar prestado para pagar los intereses de la deuda, pero también tiene que coger prestado. ¿Y por qué para la pagar sube entonces? La propia deuda. Terrero, pero entonces ¿por qué la sube? Entonces, lo que debe ser entonces más eficiente con los impuestos que tiene y debe cobrar. Bueno, por eso yo estoy planteando, porque una hay reforma. la necesidad De una en la reforma República Dominicana de mejorar los ingresos fiscales a través de diferentes vías. Fíjese que yo estoy hablando de que debe sentarse en la mesa Una reforma. no solamente a la clase política, sino a los sectores empresariales, porque aquí hay mucha evasión fiscal que tiene que mejorarse. Aquí hay un gasto tributario que debe revisarse. ¿Usted entiende? Pero el gasto público también tiene que revisarse, porque hay cuestiones que no pueden continuar como están. Entonces, es un asunto de buscar la manera de incrementar los ingresos y de mejorar la calidad del gasto de manera tal que la deuda, oiga bien, a través del tiempo tienda a disminuir tanto en términos absolutos como en relación al Producto Bruto Interno. A mí me preocupó una alerta que dio el presidente la semana pasada en una comparecencia a un programa hermano, ¿verdad? Hoy mismo. El presidente Abinader decía que reveló ahí que el gobierno había pedido un adelanto a varias instituciones financieras. Entonces, ¿cómo se puede traducir eso en el manejo de la economía cuando si estamos esperando que las metas se cumplan, el tema de las recaudaciones? Parece que hay algunas de las instituciones importantes, no sé, bueno, creo que aduana se han caído un poco los ingresos y también en la DGI también han bajado, no han sido tan altos. Fíjese qué sucede. Oiga, los ingresos del Estado no tienen el mismo comportamiento todos los meses. Suben y bajan. Hay en algunos momentos que los ingresos son menos, otros que son más. Por ejemplo, cuando el gobierno va a cobrar el impuesto a la placa de los vehículos, los ingresos fiscales tienen que deben aumentar. Proyecta sus ingresos. Y entonces, fíjense, otra cosa que en relación a eso se plantea, que veo muy interesante en el artículo del presidente Fernández. Precisamente por eso la ley de tesorería que se aprobó en el gobierno del presidente Fernández establece claramente lo que son las líneas de crédito de tesorería. En los momentos en que hay un flujo de caja que tiende a disminuir, bueno, pues se toman prestados mediante líneas de crédito recursos de corto plazo que se pagan en el mismo ejercicio fiscal, y cuando hay excedente, entonces se pueden colocar en líneas de crédito. Es un asunto que en certificado financiero, un asunto que lo establece la propia ley de tesorería, precisamente para tratar de que la caja esté en una situación que no genere inconveniente al Estado, pero que no hayan en un momento dado excedentes que pudieran generar algunos ingresos también al Estado. O sea, son cosas que están establecidas ahí. Yo pienso que con esa situación de ese adelanto, no es una especulación que pudiera yo estar haciendo. A lo mejor el Estado, Hacienda, ha pensado que en vez de buscar recursos mediante línea de crédito de tesorería, lo pide pues por adelantado. Entonces, bueno, estaría tratando de buscar el adelanto. Eso pienso yo que pudiera ser, ¿no? Licenciado, hay algo que se le critica al gobierno, y es que el gobierno tiene muchos recursos disponibles, tanto en el Banco Central como en el Banco de Reserva. Se habla de más de 378 mil millones de pesos. ¿Hasta qué punto es saludable mantener estos recursos que son frescos o mantenerlos reservados para fines de pagar deuda? No, mire, ahí en eso también se genera confusión. Hay confusión. Fíjese que el presidente Fernández, que habla de ese asunto,
él lo plantea de manera acumulativa. Él dice que en los años de ejercicio del presidente Abinader. Pero mire, el asunto ese de los balances de caja al cierre del periodo, aquí lo puedo decir porque tengo experiencia de ello. Los años que yo he visto, los últimos 10, 15 años, siempre al cierre del periodo fiscal se generan hay esos flujos de caja de 40, 50 y hasta 60.000 millones de pesos, señor. Y entonces cuando usted coge y usted suma 3 años, con esos flujos le van a dar una suma elevada, y eso es lo que ha estado pasando. Ahora, en honor a la verdad, yo debo decirle a ustedes lo siguiente con esos flujos. Fíjense, en la ejecución del gasto hay lo que se llaman los momentos del gasto. Y entonces un momento del gasto es el devengado y otro momento del gasto es el pagado. Y entonces el devengado siempre debe ser mayor al pagado, por una cuestión de lógica, porque uno está primero que el otro. Y entonces, esos recursos a veces que se dicen que hay esos flujos de caja al cierre del periodo, a veces no son tal. Y lo digo con mucha franqueza porque a veces no hay transparencia con el asunto de las finanzas públicas. Y es que sucede que a veces quedan unas deudas flotantes, unas deudas que no son registradas en el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda a través del CIGEF, porque se consideran recursos no presupuestarios, y entonces esos flujos después del cierre la gestión presupuestaria al final del año, entonces están pagando con ellos esos recursos que quedan flotantes por ahí. Y eso es una cuestión que lo han hecho en los últimos años, porque yo lo he podido percibir eso. Ya en entonces, esas son situaciones que se dan. Yo no sé si continúan ahora, pero sí yo lo vi en el pasado. Ya en la parte final del programa prácticamente, licenciado Terrero, ¿cómo entonces usted proyecta la salud brevemente la salud de la economía para el final de año? Ya incluso sometiendo el gobierno el proyecto de presupuesto, o sea, presentando una reforma. Bueno, yo pudiera decir que la economía dominicana, por lo que se ve, va a tener un crecimiento por debajo de lo proyectado, ya parece que no cabe duda. Sí, sobre todo si tomamos en cuenta que hasta el primer semestre el crecimiento ha sido de un 1 y pico %, pues va a tener un crecimiento por debajo, pero de todas formas un crecimiento al fin que estaría de todas formas más o menos mantendría la estabilidad del gobierno en promedio con los países de la región. Y creo que no va a... Los ingresos fiscales están teniendo un crecimiento más o menos al ritmo podrían mejorar. Más o menos al ritmo proyectado por el gobierno, y creo que no hay grandes riesgos de desequilibrios mayores a lo que ya se ha tenido programado. No habrán sobresaltos ya en la economía. No creo que ni números en rojo. Bueno, números en rojo habrán, pero por lo menos a los niveles proyectados en términos de finanzas públicas creo que se mantendrán. Bueno, licenciado Terrero, creo que ha sido una interesante exposición de cómo se manejan los asuntos económicos. Yo creo que tendremos que invitarlo de nuevo. Sí, porque hay muchos temas. La economía es una dinámica muy fuerte. Ojalá que usted pueda visitarnos por lo menos una vez al mes, para analizar el comportamiento de la economía, no solamente de la economía doméstica, sino del área de Centroamérica y el Caribe y Latinoamérica. Bueno, ya veremos cómo no, analizaremos otros temas aquí, Así de manera es. que por aquí estaremos más adelante. Agradecemos profundamente al licenciado Luis Terrero su presencia en esta edición de su programa Agenda Libre. Abinader. Gracias. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más. La invitación cordial a los amigos televidentes para que mañana estén como siempre en sintonía con este Canal 6, Canal del Sol. Yo soy Charly Carvajal. Hasta la próxima.